Digamos gloria a Dios. Otra vez con vida, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Vamos, hermano, en el tiempo que nos queda, a hablar esta noche con la ayuda de Dios algo acerca de lo que estos versículos que acabamos de leer pueden ilustrarnos a nosotros lo que debemos de hacer en ese tiempo y lo que la iglesia ha hecho en todo tiempo y que ha traído resultados. Realmente las cosas no son buenas porque se hagan con mucho esfuerzo, se hagan fáciles o difíciles, sino que las cosas pueden medirse en la medida que dan resultados. Y de alguna manera en estos versículos sencillos está lo que pudiéramos resumir la manera de que la misión nuestra tenga eficacia, ¿verdad? Que seamos eficaces a la hora de predicar el evangelio. Lo primero, hermanos, es analizar que no estamos ante digamos, un consejo, una apreciación, una bonita palabra de parte de Jesús, sino que estamos ante una orden, un mandato. Nos enfrentamos en esto, es a una comisión, es una orden. Id, es una orden por todo el mundo y predicad el evangelio. Y para que eso se lleve a cabo, pues naturalmente necesitamos dos cosas. Lo primero es quien obedezca ese mandato. Es la palabra de Dios. Siempre Dios la lanza y Dios siempre encuentra quien la crea. Dios habla y aunque haya mucha incredulidad, Dios siempre encontrará quien crea a su palabra. Y ya sabemos, hermano, que la palabra creer o el acto de creer implica o conlleva con eso la obediencia. La obediencia. Así que lo primero para que esto sea efectivo, para que esto se cumpla, es que usted y yo como iglesia pues tengamos disposición y obediencia a la hora de predicar el evangelio, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo, hermano, es que lo prediquemos. Parece lógico, pero lo segundo es, bueno, ya voy a obedecer, tengo la disposición, pero voy a predicar ¿qué? El evangelio. Y esta noche, hermanos, quiero de una manera, digamos, muy sencilla, hablar acerca de lo que se debe predicar. ¿Qué debemos nosotros predicar como iglesia? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que anunciarle a aquellas personas que no se han entregado al evangelio? Porque la eficacia del mensaje nuestro va a radicar en que enseñemos o prediquemos aquello que debemos predicar, ¿verdad? Porque si no nos pasa lo que el juego ese que jugamos cuando éramos niños, que jugamos al teléfono roto, ¿verdad? Y entonces empezaban en una punta diciendo una cosa y terminaban ¿qué? Diciendo otra. Y nosotros somos, así lo creemos, así lo declaramos, nosotros somos la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? ¿Cuántos creen aquí que son la iglesia del Dios vivo? Y como iglesia, hermano, tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje que el Señor nos ha encomendado. Pero debemos predicarlo con claridad y debemos de predicarlo de alguna manera como es. Porque si no, lo que vamos a hacer es anunciar algo que en vez de desenredar a la gente, lo que la va es a enredar. Yo tengo pues los tres niños míos y uno tiene la edad de los mandados, ¿verdad? Miguel Ángel, el niño mío ahorita está en la edad de los mandados. Ya yo no hago mandados, el que los hace es él. Y entonces yo le digo, compre tal cosa. Y entonces él ya dice, no, mande a la otra. Y entonces la otra está haciendo carrera, ya está empezando a hacer los mandados. Pero a veces los hace mal, hermano, a veces me hace mal los mandados, porque yo la mando por una cosa y me trae otra. ¿Eso qué quiere decir? Que ella dijo lo que no era. Ella fue a la tienda y pidió lo que yo no la mandé a pedir. Y entonces la señora me manda lo que entiende que ella le mandé a decir yo. Nosotros tenemos que tener claridad en lo que tenemos que predicar.
Y antes de decir, hermanos, lo que debemos de predicar, yo les voy a decir lo que no debemos de predicar. Aquí nosotros somos personas que estamos rodeados de personas que no son de nuestra fe, que no son de la iglesia, y de pronto usted hasta lidera una refán o tiene un grupo de personas en su casa que no son creyentes, y usted habita en medio de un lugar y usted tiene que alumbrar. Usted habita en medio de las tinieblas, y el llamado del Señor a nuestra vida es que alumbremos, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros estamos llamados a alumbrar, no a ser los que están por allá por debajo avergonzados, sino que si nosotros nos damos el lugar que nos corresponde con seguridad, en el lugar donde estamos, en la unidad residencial, en el barrio, en la universidad, donde quiera que usted esté, si usted se da su lugar, a usted Dios lo pondrá en alto, porque para eso hemos sido llamados. Hermano, ¿qué es ser puesto en alto? Bueno, cosas muy sencillas, nada del otro mundo. Usted está en una unidad y usted puede hacer parte de la administración de esa unidad, ¿verdad? Y usted está en una universidad y usted puede hacer parte de la junta directiva, de la asociación de padres de familia, de algo, porque en usted hay valores que en otra gente no hay, porque usted no se roba la plata, porque usted sabe hablar, porque usted tiene misericordia, porque usted es diferente y porque usted es muy bueno. No, usted es diferente porque en usted y en mí Dios ha hecho una obra gloriosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que lo que no debemos anunciar, hermano, antes de hablar de lo que sí, es que no debemos hablar mal en contra de iglesias, de religiones o movimientos religiosos o filosóficos. La Biblia no nos manda a que nosotros critiquemos, ridiculicemos o hablemos mal de cualquier religión o filosofía. Eso no nos queda bien. Si usted entra a la casa de un pariente y ese pariente suyo todavía es católico y tiene un cuadro, tiene una imagen, tiene un rosario, eso a usted no le debe interesar. Si él tiene alguna práctica que va en contra de nuestra fe, usted tiene que respetar eso. Y la Biblia dice, hermano, en ese sentido, que no discutamos a cuestión de fábulas, de genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Y en primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que la Biblia, hermano, nos enseña y nos dice que nosotros no debemos criticar la religión de las personas. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, que sí es bueno aclararlo. Cuando hablo de no criticar, no burlar y no ridiculizar, estamos hablando en el contexto de no violentar el derecho propio que tiene cada individuo de creer lo que quiera creer, el derecho que tiene cada persona de acercarse a lo que quiera acercarse. Pero con eso no estoy diciendo que si la persona le pregunta a usted algo acerca de nuestra fe, usted no deba contestarle. Claro que tiene que contestarle, y nosotros, la Biblia nos manda a que estemos dispuestos a dar demanda de nuestra fe, ¿verdad? De que si usted lo cuestiona, no le preguntan, usted tiene que estar dispuesto a enseñar la palabra de Dios, pero hermano, con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Y en ese sentido yo le voy a poner un ejemplo, digamos muy fácil. Nosotros, por ejemplo, una de las doctrinas más cuestionables es, por ejemplo, el tema de la Trinidad. Lo decimos con todo el respeto. Si usted va, por ejemplo, a entablar un diálogo con un trinitario y usted ve que la persona, sin usted violentar la fe de ella, sin usted hablar mal, que eso es Isis, Horus, no sé qué, que eso es del diablo, no la ofenda, sin ofenderla. Si usted empieza a hablar con ella y ve que puede hablar con ella sin llegar a la contienda, sin llegar al pleito,
la función nuestra es hacer lo que se llama una apología o una defensa de la fe. Y esa defensa de la fe puede ir en dos direcciones. Esa defensa de la fe puede ir primero exponiendo con claridad la doctrina nuestra, en nuestro caso hablando por ejemplo de Trinidad y unicidad, hablando de por qué Dios es uno y de que la Biblia está llena por toda parte de que Dios es uno y se manifestó en carne, ¿verdad? Esa sería una primera parte. Pero la segunda, como una cuestión de respeto a la otra persona que tiene otro pensamiento, es desglosarle lo mejor que se pueda la interpretación errónea que ella tiene de su fe, porque de otra manera eso se convierte es como en una lluvia de versículos, hermano. Yo una vez fui a evangelizar estando muy recién convertido a un lugar, y claro, yo no sabía hablar nada, y el hermano iba conmigo, yo aprendía, y empezamos a hablar con un trinitario. Y yo se lo digo por experiencia, ese día, hermano, no nos agarramos a las trompadas con ese señor, porque Dios es muy grande, Dios es muy bueno, pero ahí era una cantidad de contienda horrible que de verdad eso nada edifica. Tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? A respetar. Y yo observé que lo que había era una lluvia de versículos. El hermano decía, pero es que Romanos 9:5, mire que vea que dice, y primera de Juan 5:20, y primera de no sé qué, de Timoteo, y todos los versículos que aprueban nuestra doctrina. Y el hermano lo que hacía era sacar los versículos de él, ¿verdad? Los versículos de él que le daban forma a su doctrina. Entonces, ¿cuál sacaba él? San Juan 17, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él sacaba los plurales del Antiguo Testamento, hagamos al hombre, descendamos y confundamos. Él sacaba, por ejemplo, la sujeción del Hijo al Padre de primera de Corintios, el bautismo de Jesús, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Él sacaba esos versículos y eso se convirtió, fue en una lluvia de versículos, trinitarios y unicidad, versos aquí, versos allá. Eso no edifica. Si usted quiere hacer una apología, tendrá que doctrinarse y aprender a desbaratar el argumento de ellos contra el suyo. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir significa contrarrestar un argumento con otro. Es decir, yo a usted lo convenzo de su error con un argumento mío. De manera que si yo lo quiero redarguir a él, cambiar el argumento, tengo no que coger los versículos de unicidad. De pronto lo puedo hacer. Tengo que coger son los versículos que a él lo confunden, que le dan forma a la doctrina de él y desbaratárselos, decirle con todo el respeto, mire, lo que la Biblia aquí está diciendo es esto y aquello. De manera que eso es muy diferente, eso es muy distinto. Lo que estoy diciendo hoy es que no debemos, hermano, de entrada, cuando la Biblia nos dice de ir a predicar el evangelio, no nos está diciendo que vamos a maltratar la fe de las personas. Nos está diciendo que si hay que enseñarles, les enseñamos, pero con toda paciencia y con toda doctrina. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Eso es lo primero que no debemos hacer. Lo segundo, hermano, que no debemos predicar. Por increíble que parezca, no debemos hablar en primera instancia de conductas o normas cristianas. No debemos coger a la persona, hablarle de aquellas normas que debe practicar ella. Vamos a hablar, como decimos nosotros, a carta blanca. Usted no debe decirle a la persona, quítese esta ropa, quítese esta manera de vestir, quítese estas cosas, haga aquello, no vuelva a aquel lugar, no haga aquello. Usted no puede empezar a predicar normas cristianas, ni conducta moral cristiana. ¿Por qué, hermano? Porque esa obra de Dios no la hace ni usted ni la hago yo. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios, mire lo que dice la Biblia, oyes el viento y ni sabes de a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted ni supo cuándo empezó ni cómo va a terminar, pero que Dios hace una obra en la vida de la gente, la hace. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién?
Él que la comenzó, no nosotros, hermano. No le prediquemos a la gente normas cristianas, normas de conducta. Te tiene que vestir, aquí no puede entrar así, no le da pena. No, eso en vez de entrar, eso saca a la gente, hermano. Eso saca a la gente. Y alguien ponía un ejemplo, de pronto ya muchos lo han escuchado, pero me pareció bonito, me pareció muy sabio. Alguien decía, ¿qué es más fácil? ¿Desescamar un pescado dentro del agua o fuera del agua? Es más fácil desescamar un pescado, hermano, fuera del agua, afuera del agua. Y nosotros queremos quitarle a la gente todo lo malo afuera en el mundo. Primero hay que ganarlos para Cristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, lo que deben es traerlos a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Pero nosotros no debemos de predicarles lo que deben o no deben de hacer. Es Dios el que por su Espíritu Santo hace una obra. Y lo tercero que no deberíamos de hacer o de tener una actitud, es tener una actitud, hermano, de reproche, de condenación, o una actitud deplorable en contra de la gente. Es decir, nosotros hoy somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Pero la gente que usted ve en el mundo, por pecadora que sea, el Señor también murió por ellos. ¿O de dónde lo sacó a usted al Señor? Entonces nosotros tenemos que tener un valor de que si el Señor les da un valor a ellos y muere por ellos, nos envía a predicarles a ellos, es que no son cualquier cosa. Son personas que tienen un valor incalculable para Dios. A usted le duele cuando alguien se muere sin Cristo, le duele más al Señor. La Biblia dice, no quiere Dios la muerte del pecador, sino que ¿qué? Que se convierta y viva. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que Dios ama al pecador. Y si Dios los ama, ¿quién soy yo para aborrecerlos? ¿Quién soy yo para creerme más bueno que ellos? Si yo era peor que ellos. Lo que somos hoy en día, somos porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Y porque alguien nos habló. Porque alguien nos habló de la palabra de Dios. Así que teniendo claro eso, hermano, de que no debemos de profundizarle a la gente lo malo que ellos hacen. Es que nosotros no debemos de hacer eso. Yo voy a decir esto con todo el respeto, pero yo creo que eso no tiene ninguna utilidad. Yo una vez escuché unas conferencias evangelísticas, y gran parte de las conferencias, hermano, seguramente era un modo de evangelizar y puede que sea aprobado, pero era más que predicación del evangelio, era como una especie de estudio de las consecuencias que tiene el pecado en la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, hablaban del aborto y de todas las consecuencias que había tenido el aborto, de todos los muertos que eso había dejado. Hablaban del cigarrillo y de todos los muertos que eso dejó o que deja. Y hablaban de cada pecado exponiendo eso. Eso a la gente no le sirve, porque eso la gente lo sabe. Si usted va y le dice a una persona que fumar es malo, hermano, eso no lo dice nadie, eso lo dice la cajetilla. La cajetilla dice, fumar causa trombosis, causa no sé qué cantidad de cosas. Nosotros no estamos llamados a anunciar eso. ¿Qué sí tenemos que anunciar? Bueno, vamos a entrar en lo que debemos anunciar. Debemos de hablar, hermano, primero, pues suena redundante, pero yo quiero trabajarlo de esta manera. Debemos de anunciar el evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la buena noticia? Ahora, el evangelio que contiene, hermano, el evangelio contiene dinamita o poder de Dios para salvación. Y mire lo que los discípulos en el Nuevo Testamento anunciaban. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Ellos no anunciaban otra cosa, ellos anunciaban el evangelio. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Hechos 8:25 y dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? El evangelio.
Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Hechos 11:20, Hechos 13:32, Hechos 14:7, Hechos 14:21, hermano. Ellos llenaron toda esa región del evangelio. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 5 y el verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Enseguida, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué encontramos aquí, hermano? El evangelio no es otra cosa. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. El evangelio es una persona y es Cristo y la obra que ha hecho por esta humanidad. Usted quiere que la gente se convierta, no les enseñe otra cosa sino a Jesucristo, hermano. Y Jesucristo solito hace toda la obra que usted y yo y nadie es capaz de hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, hablando de anunciar a Jesucristo, usted me dirá, hermano, ¿y qué hablamos de Jesucristo? Bueno, vamos a hablar rápidamente, porque el tiempo ha corrido, de 4 cosas que podemos hablar básicamente de Jesucristo. Primero, hay que hablar de quién es. O sea, hay que explicarle a la gente, cuando usted se acerque a evangelizar a alguien, explíquele, hermano, quién es Cristo. Es decir, que ellos puedan evidenciar, que ellos puedan ver que ese hombre que vivió, ese ser humano que creció, porque Cristo no es una teofanía de Dios, Cristo no es una aparición, Cristo no tenía un cuerpo gnóstico que desaparecía o que no le dolía. No, Cristo, la Biblia lo dice, hijo de hombre, nació de una mujer y se crió como todos, hermanos. Tuvo hambre, tuvo sueño, padeció y hasta se murió. Y hasta se murió. De manera que lo que hay que anunciar a la gente es la obra de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Bueno, muchos versículos nos pueden enseñar a nosotros quién es Cristo. Isaías 9:6, por ejemplo, nos dice, hay que explicar a la gente que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Que hay que enseñarle a la gente, hermano, que ese hombre que estaba ahí en toda esa región de Galilea, en toda esa región, en esa región de Israel en aquel tiempo, que ese personaje que estaba viviendo como cualquier mortal era Dios manifestado en carne. Hay que enseñarles quién es Él. Y más que quién es Él, qué vino a hacer. Hay que enseñarles, porque a mí me llama la atención algo. El Señor, hermano, como Dios, la Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la Biblia dice que Él demostró autoridad sobre todas las cosas. Pero a mí me llama la atención que Jesús, pudiendo hacerlo, y de pronto no hubiese sido malo, Él conoce todo lo que hay más allá. Pero Jesús no habló nada de física cuántica, Jesús no habló nada de leyes matemáticas, de astronomía, de nada de eso. Jesús vino a tratar exclusivamente un problema, y era la salvación del hombre, era la redención de la especie humana. El Señor vino con una misión, con un propósito.
Y eso es lo que hay que explicarle a la gente, que nosotros, hermano, teníamos, el hombre en colectivo tenía un abismo. No había cómo cruzar a Dios. Es que no es que el hombre quisiera, es que no es que el hombre predique bonito, que enseñe, que sea bueno, que sea malo. No, no se trata de eso. Se trata de que los pecados de los hombres, desde Adán hasta el último, hasta hoy, hasta donde quiera, hacen un abismo entre Dios y el hombre, porque Dios no puede comulgar o tener comunión con el pecado. La Biblia dice que no se ha cortado la mano de Jehová para bendecir ni para salvar, pero los pecados, vuestros pecados, han hecho ¿qué? Un abismo entre Dios y el hombre. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano, de género humano? Que todos pecaron y que todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Aquí, y es bueno que nosotros lo entendamos, aquí nosotros estamos, hermano, más que porque nos predicaron que hay que hacerlo, más que por cualquier cosa, usted está aquí porque Dios quiso salvarlo y porque hizo todo lo que se necesitaba para que usted y yo fuésemos salvos. Es que era un abismo que no se podía cruzar. No era que Abraham presentara ofrendas, no era que Moisés tuviera las tablas, no. Eso eran, hermano, indicios de lo que Dios iba a hacer, de lo que más adelante se iba a presentar. Pero sin Calvario, sin Cristo viniendo a este mundo y sin su obra perfecta, no hay salvación. No hay salvación. Así que lo primero que hay que explicarle a la gente es quién es Cristo, quién es, hermanos, su divinidad. Que ellos vean a través de los milagros que Él hizo, del dominio que tuvo sobre la naturaleza, del dominio que tuvo sobre la muerte, resucitando muertos, y Él mismo resucitando, el dominio que tuvo sobre el cuerpo humano de las personas que estaban a su alrededor, del dominio que tuvo sobre las respuestas que daba. Hay que mostrarle a todos que Él era mucho más que un hombre, que Él era mucho más que un profeta, que Él era mucho más que alguien importante, que Él era el enviado, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito el nombre del Señor. Para poder entender, hermano, el beneficio tan grande de lo que significa ser salvo, habría naturalmente que entender la veracidad de la condenación. Es decir, hay que entender que de verdad no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque el problema del hombre no se trata de economía, no se trata de conocimiento. El problema del hombre no se trata sino de su rebelión, de su desacuerdo, de esa identidad perdida con su creador. Y entonces ese es el problema que Cristo viene a solucionar. Cristo viene como aquel ungido, como aquel que habría de venir, como aquel prometido. Y, hermano, entendiendo quién es Cristo, se solucionan una cantidad de problemas. Porque cuando uno logra evidenciar que de alguna manera, yo tuve una experiencia particular antes de ser creyente, y era que me gustaba leer la Biblia. También leía algunas otras cosas, pero me gustaba leer la Biblia. Y recuerdo que uno de los momentos en los que más Dios trató conmigo fue que una tarde, que coincidencialmente, digo yo, estaba cayendo un aguacero gigante, un relámpago y cosas así. Empecé yo a leer el libro de Job y leí los últimos capítulos, si mal no estoy, desde el capítulo 37, 38, 39 y 40, donde Dios interpela a Job. Y esos capítulos enseñan o muestran todo el señorío que Dios tiene sobre la creación, sobre el planeta, sobre el universo, sobre todo, animales, todo lo que usted quiera mencionar, hermano. Y yo me guardé eso y viví un momento bonito ahí. Pero cuando yo entendí que ese Dios que no tiene morada, un Dios, hermano, que la Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden contener. Cuando la Biblia describe que Dios, hermano, con el palmo de su mano coge todas las aguas, y es en sentido figurado, porque Él es grandísimo, Él es eterno, Él habita la eternidad. Y cuando la Biblia describe esa grandeza, esa magnificencia, todos esos atributos de Dios,
mezclados en un solo ser que parece de ensueño. Yo reflexionaba en las palabras de alguien que decía: ese Dios se lo inventaron ustedes porque son muy pobres, decía algún suizo por ahí. Y yo me ponía a pensar en esas palabras y decía, pues es que el Dios de la Biblia, hermano, es un Dios como de ensueño, porque es un Dios perfecto, es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que es eterno, que es bueno, que interviene con el hombre. Es un Dios que realmente es perfecto. Y entonces yo me ponía a pensar en todo eso tan hermoso y veía que la Biblia revela esto: grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios, y no un Dios pequeño, no un Dios con D minúscula, no un Dios segundo. Dios, hermano, el eterno, el creador, fue manifestado en carne. Y cuando yo leo en los evangelios que le escupen y le bofetean y le dice: a ver, profeta, profetiza, ¿quién te pegó? Y yo lo veo sufriendo el escarnio, la vergüenza por mí, que era un pecador. Hermano, eso tiene que conmover un corazón. Y por eso la Biblia nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos arruga el alma, el corazón, pensando que si uno murió por nosotros, luego todos morimos por él. Bendito el nombre de Jesús. Lo que hace que la gente se convierta, hermano, no es que usted le diga que se va para el infierno. Ellos saben. Lo que hace que la gente se convierta es lo que la Biblia dice en Romanos: o ignoras que su longanimidad, su benignidad te guían ¿a qué? Al arrepentimiento. Lo que lo guía a uno al arrepentimiento es entender que ese Dios grande, glorioso, que tiene motivos de sobra para condenarlo a uno, le extiende la mano, lo levanta y le dice: yo te quiero perdonar, yo te quiero salvar. Bendito el nombre de Jesús. Así que lo primero, hermano, es hablar de Cristo y su divinidad. Lo segundo, rápidamente, es explicarles la obra del Calvario, explicar que Él es la propiciación nuestra, que Él se puso en nuestro lugar. Es decir, el pecado del hombre demandaba una ofrenda, y no había mortal alguno que presentara ninguna ofrenda. Bueyes no le interesan, oro no le sirve, alabanza no la recibe, porque este pueblo de labios me honra. No hay nada, hermano, que pudiera agradar a Dios. Imagínese que usted tiene alguna persona brava, está brava con usted, y usted dice: claro, con los regalos se pueden acortar un poquito las distancias, ¿verdad? Entonces está bravo con su mamá o con su papá o con el que quiera, y usted le lleva un regalo, ¿verdad? Para cortar la distancia. Yo me equivoqué, yo te traigo estas flores, o te traigo esta serenata, o te traigo este chocolate para los dos, o lo que sea, ¿verdad? Y usted intenta arreglar. Hermano, con Dios no habían ofrendas. Solamente uno que dijo: si es posible, aparta de mí este cáliz. Y allá no se presentó Mahoma, con todo respeto. Allá no se presentó Buda, con todo respeto. Allá en esa cruz no se presentó ningún otro santo, ningún otro letrado, ningún filósofo, ningún académico. El que partió al Calvario y murió en esa cruz, pagando el precio suyo y mío, tiene nombre propio y se llama Jesucristo, que por eso es el Salvador del mundo. Hermano, el evangelio es la muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Háblale a la gente de eso, de la redención, de la propiciación, de la reconciliación, de la justificación, de cómo Dios declara inocente a un culpable por aquella ofrenda que Cristo presentó en la cruz del Calvario. Eso sí conmueve a la gente, y eso es lo que nos hace a nosotros convertir. Tercero, ¿de qué más vamos a hablar, hermano? Pues vamos a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso dice la Biblia, hermano, que Él nos llamó de esas tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos salvó. ¿Y cuáles son las virtudes? Bueno, que Él perdona, que Él salva, que Él es misericordioso, que Él puede sanar. No le dé pena comprometer a Dios. Cuando usted vaya a una refán y haya alguien enfermo, no prometa que esa persona se va a sanar, pero no le dé miedo decir: ¿usted sabía que Jesucristo lo puede sanar?
Si usted ve una persona que está al borde del suicidio, de la desesperación, no le dé pena anunciar que hay un atributo de Dios que es consuelo, que es paz. Joven, usted sabe que Dios le puede dar paz. Usted sabía que Cristo lo puede hacer libre, que Cristo le puede dar paz y amor a su vida. Si usted tiene un hogar, hermano, enfrente de sus ojos que está que se destruye, usted puede llegar con todo el amor y el respeto a esa gente y decirle: vean, novenas no sirven, no, aquello, no le hable de eso. Dígale: usted sabía que Jesucristo vino para dar vida y en abundancia. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo puede arreglar esto. No le dé pena comprometer a Dios, porque Él tiene con qué responder, porque Él es el Dios todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y ya para terminar, hermanos, anuncie todo aquello que Cristo es. Hay una materia o un estudio teológico que se llama Cristología. Eso es fácil de encontrar hoy en día, muy fácil. Y usted puede mirar por qué Cristo es rey, por qué Cristo es profeta, por qué Cristo es el sumo sacerdote, por qué Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por qué Cristo es el Cordero inmolado. Usted puede mirar todos los oficios de Cristo, y cuando usted exalta a Cristo, anuncia a Cristo y su obra, hermano, Él prometió, porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es una buena noticia. ¿Y cuál es? Es que hay un mediador entre Dios y los hombres, es que hay una puerta que se abre, que es Cristo, es que hay un buen pastor que su vida dio por las ovejas. Esa buena noticia es que ese abismo incruzable entre Dios y el hombre, Cristo ha tendido un puente a través de su sangre en la cruz. Y hoy en día, hermanos, si el mundo entero se convirtiera, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, hermano, es suficiente para perdonar cualquier pecado y a cualquier pecador. Bendito el nombre de Jesús. Pongámonos de pies, hermanos. El tiempo ha corrido y la invitación es para que nosotros anunciemos el evangelio de Dios. Yo quiero terminar diciéndole lo siguiente, hermano. El evangelio, siempre que se predica, da resultado, pero cuando se predica bien, cuando se anuncia lo que se debe anunciar. Nosotros tenemos todo de parte de Dios. Tenemos el mensaje, tenemos hoy en día la libertad, cosa que en otro tiempo no había. Tenemos todo. Tenemos una cosa importante, hermano, no pudimos mirarlo, pero tenemos el respaldo de Dios. Usted, cuando anuncie el evangelio, usted no está solo. Usted tiene todo el respaldo del Señor. Y yo quiero terminar diciéndole que no se desespere, hermano. Mire, hay gente que ha dicho esto, que en otro tiempo Pedro predicó un sermón y se arrepintieron 3,000, y que hoy predicamos 3,000 mensajes y se convierte uno. Pero no se deje echar ese cuento, hermano. Usted predique, porque la gente a la que Pedro le predicó era muy diferente. Eran judíos, era gente que venía, era gente piadosa, no es la gente a la que usted y yo se enfrenta. Era gente que había visto a Jesús o había oído de Él, y solamente 50 días antes había pasado todo lo que había acontecido en Jerusalén, y solo 10 días antes había Jesús ascendido al cielo. No importa que la gente sea un poquito dura, eso no importa. Lo que importa es que usted tiene un mensaje que tiene la capacidad de transformar el alma. No importa que haya que predicar 3,000 veces para que se convierta uno. Ojalá no predicamos tanto y se conviertan más, pero hay que predicar, hermano. Hay que predicar, hay que anunciar la palabra de Dios, hay que anunciarla. Y el Señor, hermano, añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué no nos comprometemos esta noche y le decimos: Señor, yo quiero anunciar tu palabra, yo quiero que tú me uses, dame libertad, dame poder, dame la manera, acércame a la persona indicada, yo quiero ser útil? Y la mejor manera, hermano, es hablándole a otros de Cristo. Oremos en esta noche. Señor Jesús, Padre celestial, te damos gracias por tu infinita bondad y por tu misericordia. Oh Dios, tú eres bueno, tu palabra es poderosa,
Tu palabra convierte el alma, Señor. Tu palabra entra a lo profundo del alma y nos convierte, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros esta noche, para que tú nos permitas ser vasos útiles en tus manos, para que tú nos permitas anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, regar por toda parte que vamos, Señor, tu palabra, tu obra, y ante todo poner en alto tu nombre, que es glorioso, que es maravilloso, que en ningún otro hay salvación. Oh, aleluya. En esta noche te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Vamos a colectar la ofrenda.